La figura muestra la estructura de una cubierta que tiene una inclinación de 15 grados. Si el peso de la cubierta linealmente distribuido W aplicado sobre la viga AB con perfil en Y de 4 kN sobre metro determine ubicación y magnitud del máximo esfuerzo absoluto por flexión. Entonces, en este caso, miren que, bueno, nuestro W va a ser de 4 kN sobre metro. Vamos primero que todo a hallar los componentes horizontales y verticales. Como está a 15 grados y está ubicado sobre el centroide, entonces podemos descomponerlo como un WY y un WX. Entonces nuestro WX, aquí ese ángulo también lo podemos colocar de esta manera, por lo tanto nuestro WX va a ser con el seno, que nos va a relacionar nuestra hipotenusa con el opuesto. Entonces ahí así es como estaría aplicado el X, así estaría aplicado la hipotenusa y así el Y. Y ahí es donde vemos el ángulo de 15 grados. Entonces, bueno, W por 6, nuestro W que es 4 kN sobre metro va a ser por 6 y vamos a representarlo como una carga puntual. Para después, obviamente. Ahorita no, entonces vamos con lo de la carga distribuida horizontal, que va a ser con seno, y la vertical, que va a ser con el coseno. Con el seno y con el coseno. Sí. Entonces, por un lado, esto nos va a dar 3.8, perdón, 1.035 kN sobre metro en la de X, y la carga distribuida en Y va a darnos 3.864 kN sobre metro. Entonces, ya teniendo estos dos valores, nosotros vamos a proceder a construir los diagramas de la viga. Diagramas de la viga AB. Bueno, en este caso vamos a primero construir cuando la I es vertical, cuando el perfil está en vertical, y luego vamos a hacerlo con el que está horizontal, que es de esta manera. Entonces, primero el vertical, vamos a suponer que a los extremos hay unas rótulas. Bueno, realmente no es que tenga mucha importancia eso, podríamos poner rodillos. Digo rótulas porque pareciese que estuviera atornillado, pero no es de mucha importancia. Entonces, dibujamos la carga distribuida, dibujamos la viga, dibujamos ahí los apoyos. Bien que eso está en a 6 metros de B. Como está atornillado, vamos a colocarle rótula, como dije anteriormente. No importa realmente. Igual solo le vamos a colocar las reacciones verticales, pues porque las horizontales aquí no hay fuerza horizontal, entonces no tiene mucho sentido. W igual a 3.864 kN sobre metro. Ok, a 6 metros. Listo. Entonces, cuando el perfil está de esta manera, cuando está en vertical. Entonces, la fuerza va a estar aplicada desde arriba. Vamos a colocarle estas rayas aquí para que no se confunda. Está la carga distribuida, WY. Sí o sí tenemos que dar las reacciones. ¿Por qué? Porque eso después nos va a ayudar a construir los diagramas, bueno, en este caso el diagrama de fuerza cortante, el cual vamos a usar. Entonces, nosotros cómo vemos las reacciones. Dado que el sistema es simétrico, entonces la fuerza de la izquierda va a ser igual a la de la derecha. Lo único que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la altura, que es 3.864 kN sobre metro, por la distancia total, y eso dividirlo entre 2. Y ese va a ser los valores de cada una de las reacciones. Son dos reacciones en este caso. Bueno,
Cuando termine el otro diagrama, coloco la sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer el otro diagrama que va a ser suponiendo que la I ahora está, pues la fuerza está aplicada de manera horizontal. Entonces va a ser el mismo diagrama. Ahí está nuestra viga. Colocamos las dos reacciones otra vez. Las rayas de la carga distribuida y colocamos que nuestro Wx va a ser igual a 1.035 kN sobre metro. A 6 metros, obviamente, porque es la misma distancia. Entonces, en este caso la I, como les dije, va a estar acostada. Ya estamos hablando de la vertical. Hacemos el mismo procedimiento que les había dicho, pues simplemente vamos a multiplicar la altura por la base. Eso nos va a dar la fuerza puntual aplicada en el centroide. Y como va a estar en el centroide, va a estar a 3 metros. Y como el sistema es simétrico, entonces va a ser la mitad para cada una de las reacciones. Esto es lo que yo les quería decir. Simplemente que como es simétrico, bueno, colocamos la sumatoria de fuerzas. Esto va a representar la carga puntual en la mitad. Y eso va a ser igual a 2F. El F, pues, bueno, F yo dije que era, bueno, voy a decir que es cada una de las reacciones. Las dos son F. Realmente nosotros podemos suponer que es A y B, claro, sí, está bien. Y ahí simplemente con la sumatoria de fuerzas no nos va a bastar, entonces tendríamos que ir a la sumatoria de momentos. Pero dado que el sistema es simétrico, realmente podemos suponer eso desde el inicio y podemos ahorrar tiempo. Entonces vamos a empezar a construir nuestro diagrama de fuerza cortante. Este va a ser el diagrama de fuerza cortante en Y. Entonces la reacción, como es una fuerza puntual, empezamos por ahí a construir con un salto hacia los 11.591 kN. Y dado que es un diagrama, dado que es una fuerza, una carga distribuida rectangular, cargas distribuidas rectangulares nos llevan a fuerzas cortantes lineales o diagramas lineales, pues. Y ahí donde señalé es, pues sabemos que la derivada, cuando la derivada de una función es cero, entonces la integral llega a un punto máximo. Y sabemos que el diagrama de momento es la integral de la fuerza cortante. Por lo tanto, en ese punto donde la derivada es cero o donde el diagrama de fuerza cortante cruza con el eje, ese punto va a ser un máximo o un mínimo de momento. Entonces vamos a hallar el área bajo la curva. Recordemos que estos 3 metros, como el sistema es simétrico, entonces podemos suponer eso. Entonces sería 11.591 por 3 metros. Y como es un triángulo, vamos a colocarlo entre 2. Y eso nos va a dar nuestra siguiente posición, o la posición o el número del momento máximo. Entonces, bueno, en este caso 3 metros. Como es una carga lineal, un diagrama lineal, entonces eso va a ser nos va a llevar a un diagrama de momento cuadrático. Bueno, ahora sí tengo la respuesta, que es 17.387 kN por metro. Ahí llegamos a nuestro máximo y como la carga, o bueno, como el sistema es simétrico, una vez más, el hecho de que sea simétrico nos ahorra muchas cosas, entonces el área del otro triángulo va a ser igual, va a ser el mismo y va a ser a 3 metros. Entonces, debido a que es el mismo y es negativo, pues eso simplemente nos va a llevar a 0 y va a tomar el mismo recorrido que tomó el triángulo de la izquierda. Entonces, con esto ya tenemos lo que es el momento máximo, pero este va a ser en Y. Entonces, nuestro momento máximo va a ser 17.387 kN por metro. Ahora vamos a hallar
bueno, vamos a construir los diagramas de fuerza cortante y momento flector para cuando, pues, analizando el WX. Entonces por aquí le voy a poner una Y a cada uno para poder diferenciarlos y aquí les coloco la X. Entonces el diagrama de fuerza cortante con el de X. Mira que empieza desde 3.105 porque es una reacción, es una carga puntual. Y así empieza a bajar linealmente, así como el primer diagrama. Conectamos y listo. El mismo proceso. Tenemos el máximo a 3 metros, ya que la derivada a 0. Entonces a los 3 metros del diagrama de momento es que nosotros vamos a ubicar nuestro momento máximo en X, pues. Entonces construimos nuestro diagrama de momento flector. La misma curva. Lo único que va a cambiar es el punto. Entonces a los 3 metros hacemos el mismo análisis, el área bajo la curva del triángulo. Bueno, el área del triángulo que es el área bajo la curva. Vamos a hacer 3.105 por la distancia que es 3 metros entre 2. Y eso nos va a dar nuestro siguiente punto, nuestro punto máximo, que va a ser 4.658 kilonewton por metro. 4.658 kilonewton por metro. Ok. O sea, a partir de aquí vamos a proceder a construir lo que es, bueno, no a construir, sino a hallar lo que son los momentos de inercia. Cuando la viga está en vertical y cuando la fuerza está aplicada en vertical y cuando está aplicada en horizontal. Aquí vamos a tener que rotar el sentido de la figura. Entonces vamos primero a hallarla cuando es vertical. Este es lo que uno se imagina. Pues porque la fuerza, bueno, cogemos el WX, el WY, y vamos a llamar este eje X. Ese va a ser el eje centroidal y es sobre el cual nosotros queremos hacer el momento de inercia. Noten que, bueno, aquí está, voy a colocarle las medidas. Esto va a ser 200, esto va a ser de 100. Luego tenemos este que de 15. El de arriba también es de 15 y el de la mitad va a ser de 10. De 20, no, de 10. Entonces, para proceder con esto, para evitarme tener que hacer el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos, lo que voy a hacer es que voy a coger un rectángulo grande y le voy a restar los rectángulos, pues los que están en la mitad, ¿no? Los de los lados. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque el rectángulo grande va a compartir el mismo centroide que el perfil en Y. Y además de eso, los rectángulos pequeños, los que son invisibles, también van a compartir el mismo centroide. Por lo tanto, podemos hallar el momento de inercia con respecto al mismo eje centroidal y no tenemos que usar el teorema de Steiner. Entonces aquí bueno, esto sería 100 menos 200 menos 30, eso es 170. Y la base sería 100 menos 10 entre 2. Sí, 100 menos 10 entre 2. 90. 100 menos 10, 90. Listo. Entonces este va a ser de la izquierda y vamos a restarlo también el de la derecha, que es básicamente el mismo rectángulo. 170, 45 y listo. Entonces con eso tenemos el momento de inercia de el perfil en Y. Podríamos hacerlo tomando pues el rectángulo de arriba, el del medio y el de abajo. Sí. ¿Qué pasa? Que hay que usar el teorema de Steiner para hacerlo.
¿Por qué? Porque los centroides de cada uno de esos rectángulos no comparten el mismo centroide que el perfil. Entonces, de esta manera, vamos a continuar. Recordemos que el momento de inercia de un rectángulo va a ser un doceavo por la base, por la altura a la 3. En este caso, la base del rectángulo mayor va a ser 100 por 200 a la 3, menos, vamos a colocarle dos veces, pues ya que si se dan cuenta son las mismas medidas, serían 45 a base y altura de 170. Entonces vamos a colocarle 2 multiplicado por el momento de inercia de un rectángulo, que sería un doceavo, por la base que va a ser 45 y la altura a la 3. Entonces sería 45 por 170 a, sí, 170 a la 3. Eso nos va a dar 2, uy, 2, 9, 8, 1, 9, 1, 6, 6, punto 67, 1, 6, 6, 7 milímetros a la 4. Ese es el momento de inercia cuando lo vemos en vertical, cuando estamos usando el WY. Ahora vamos a hallar el momento de inercia cuando se aplica la fuerza horizontal, que es la WX. Entonces tenemos que dibujar el perfil de manera acostada. La fuerza va a estar aplicada al centroide de esta manera. Y este eje vamos a llamarlo el eje Y. Después, bueno, voy a intentar borrar esto de acá de la carga distribuida. Si las cosas de la izquierda las voy a borrar para poder tener más espacio para hacer este momento de inercia. Pero bueno, de una otra manera. Igual, ¿por qué yo ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir esto por rectángulos. Entonces va a ser el primer rectángulo el de la izquierda, el del medio y el de la derecha. ¿Por qué? Porque me quiero ahorrar el teorema de Steiner. Si yo hago lo mismo que intenté hacer en el de arriba, pues voy a tener que usar el teorema de Steiner, pero no lo quiero hacer así. Y como los rectángulos comparten el mismo eje centroidal, entonces me sirve. Voy a borrar esto aquí y voy a colocarlo aquí arribita donde borré. Entonces vamos a dibujar aquí el eje, este vamos a llamarlo eje Y. Bueno, partimos esto así como les había dicho, 1, 2, 3. Entonces el momento de inercia en Y va a ser la suma de esos tres momentos de inercia. Entonces sería el rectángulo que está hacia arriba, el primero, que va a ser un doceavo de la base. La base va a ser de 15 milímetros. 15 milímetros, sí, según la figura, 15 milímetros. Por la altura, que va a ser de 100 milímetros. Si nosotros acostamos eso, nos va a dar 100 milímetros a la 3. Más. Bueno, coloco el 1 doceavo por fuera, pues porque todos van a ser rectángulos y todos van a tener el 1 doceavo. Entonces no, pues da lo mismo. Entonces vamos ahora con el de la mitad, que va a ser, la base va a ser 170, ya que es 200 menos 15 menos 15. O sea, 200 menos 30, 170. Por la altura que va a ser en este caso 100 menos el 10. Perdón, la altura va a ser 10. La altura del segundo rectángulo y la del tercero que va a ser el mismo que el primero. Entonces eso nos va a dar el momento de inercia total. No uso teorema de Steiner, no uso nada parecido porque los tres rectángulos están sobre el eje centroidal de mi figura. Ahora, ¿yo por qué sé que el eje centroidal está ahí? Pues porque son figuras simétricas. Tanto el perfil en Y
es simétrico como lo es el rectángulo, bueno, todos los rectángulos. Entonces, bueno, así como yo lo hice de esta manera, también se puede aplicar, también se puede hacer como hice el otro momento de inercia, que es restando. Entonces vamos a coger el rectángulo mayor, 200, 100, y le vamos a restar los dos chiquiticos, estos, el de arriba y el de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hallar las distancias perpendiculares desde los centroides. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hallamos el momento de inercia, déjenme escribir esto acá, va a ser el primero. Este es el primero. Primer momento de inercia, el del mayor, menos el de los menores. Entonces, nosotros queremos trasladarlo al centroide, porque cuando nosotros hallamos el momento de inercia, bueno, el centroide de la figura completa, porque cuando nosotros hallamos el momento de inercia, estamos hallando el que es con respecto a su eje de centroide. Y el eje centroidal, miren que está, pues, de los rectángulos eso no está sobre el eje centroidal de la figura. Entonces, bueno, vamos a colocar aquí 170 por 45 por 15. ¿De dónde sale ese 45? Pues de aquí, 100 menos 10 da 90. Entonces, la altura de los dos rectángulos va a ser 90. Pero dividimos entre dos porque son dos rectángulos. Entonces nos da 45, 45. Ahora, ¿por qué colocamos el 2 por fuera? Porque son dos rectángulos. Son dos rectángulos y además van a tener la misma altura. Bueno, no la misma altura, la misma distancia perpendicular desde los centroides de las figuras singulares hasta el centroide de la figura total. Entonces eso lo dimos entre 12, porque ese es el momento de inercia, y a eso le vamos a sumar, bueno, se me olvidó aquí la 3, a eso le vamos a sumar lo que es el área de los rectángulos, o de un rectángulo más bien, ¿sí? Porque lo de adentro va a ser lo de un solo rectángulo, multiplicado por la distancia perpendicular a la 2. Entonces, la distancia perpendicular, primero que todo, sabemos que el centroide al borde estaba a 5 milímetros. ¿Por qué? Pues porque ahí dice que la distancia o sí, la medida del centro es de 10, entonces la mitad de 5, pero nosotros queremos hallarlo es con respecto al centroide de los otros rectángulos. Entonces a ese 5 tenemos que sumarle el centroide de los rectángulos. Entonces 45 entre 2 va a ser 22.5 y 22.5 va a ser la distancia que vamos a sumar con el 5 para tener la distancia desde el centroide de la figura total hacia el centroide de los otros rectángulos y así poder aplicar el teorema de Steiner. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y eso nos tiene que dar igual. 25, 14, 176.667 milímetros a la 4, obviamente. Entonces, bueno, ya teniendo los momentos de inercia, vamos a proceder a calcular lo que son los esfuerzos máximos. Pero ¿qué pasa? Primero nosotros vamos a hacerlo por secciones, o sea, bueno, no por secciones, sino por partes. Vamos a coger primero el esfuerzo en Y, que es el aplicado por la carga distribuida en Y. Y vamos a usar el momento de inercia que vemos aquí, el primero. Entonces, ¿por qué el primero? Pues porque la carga está haciendo que se doble sobre ese eje centroidal. Entonces va a ser el, la carga distribuida en Y, 17.387 kN por metro por 10 a la 6. Ahorita hago la conversión de por qué es el por 10 a la 6. Simplemente es para pasarlo a newton por milímetro. Y eso va a ser multiplicado por la distancia perpendicular que hay desde el centroide hasta, hasta el punto que nosotros queramos hallarlo. En este caso, como queremos el máximo esfuerzo, entonces va a ser hasta el borde, ¿sí? Hasta el borde, hasta arriba. Entonces,
tenemos que la distancia del centro hasta el borde va a ser de 100, sí, el mismo diagrama nos lo dice, 100 milímetros. Y eso lo vamos a dividir entre el momento de inercia en X, el que nosotros llamamos X. Que por ahí es donde se va a flexionar nuestra viga, suponiendo que solo tenemos en cuenta la de Y, la carga distribuida en Y. Entonces eso nos da igual a 58.306 megapascales. Ese va a ser el esfuerzo en Y, de los bordes, arriba y abajo. Ahora nos vamos al esfuerzo en X, usando el momento de inercia en Y. El de arriba, es cuando tenemos el perfil así, bueno, así como lo tenemos acá. Entonces vamos a tener que este va a ser el otro momento máximo que encontramos, momento máximo en X, que es 4.658. Lo voy a colocar como 4.658 mejor. 658 kilonewton por metro por 10 a la 6. Por la distancia perpendicular, en este caso no va a ser 100, sino 50. ¿Por qué 50? Esto de acá. Nosotros queremos hallar desde el centroide hacia el borde, hacia arriba. Pero hay que tener en cuenta cómo tenemos ubicada nuestra sección transversal. En este caso es una Y acostada. Entonces desde el centroide va a ser a los 50 milímetros. 50 milímetros. Eso dividido entre el otro momento de inercia, que va a ser 2514.166.667. Milímetros a la 4. Esto va a ser 92.625. Y bueno, ¿qué pasa? Aquí nosotros estamos hallando, claro, los esfuerzos en los bordes. Pero, así como está aplicada la fuerza, tenemos que ver cuáles son, o sea, cuáles de esos bordes son los que se esfuerzan por tensión y por compresión. En este caso, cuando nosotros aplicamos la fuerza con el perfil en Y, así como lo tengo acá, como lo estoy dibujando acá, entonces nuestra tensión va a estar en los lados de abajo, en el borde de abajo. El de arriba está compresión y el de abajo está tensión. Y de hecho, bueno, eso nos lo dice es el diagrama de cómo quedaría la viga después de aplicada la fuerza. Bueno, en este caso no la fuerza, sino su peso, su propio peso es el que va a causar eso. ¿Y cómo nosotros podemos ver hacia dónde va la compresión? Pues nosotros dibujamos el diagrama de momento con respecto a la compresión. Donde quede el diagrama de momento es hacia dónde va a ir la compresión. Entonces, como el diagrama de momento está por arriba en ambos casos, entonces la compresión también va a estar por arriba. Entonces, por lo tanto, las fibras de abajo van a estar a tensión y las de arriba van a estar a compresión. Entonces, bueno, ya. Ahora nos vamos al otro caso, que es cuando el perfil está acostado, cuando se le aplica la fuerza horizontal. Aquí las que van a sufrir por tensión van a ser estas de aquí abajo, la misma explicación. Entonces, por lo tanto, en nuestro perfil completo, con la fuerza aplicada a 15 grados, bueno, al centroide obviamente, 15, bueno, ahí no van los 15, van en el otro lado, 15 grados. Entonces el que va a sufrir por tensión va a ser ese borde de ahí. ¿Por qué? Porque se van a juntar la tensión de vertical y la tensión horizontal. Ese borde de ahí es el que va a sufrir por tensión, mientras que en este de acá pues se van a restar los esfuerzos, ya que uno va a hacer a compresión y el otro a tensión. Igualmente este. Y este de aquí se van a sumar, pero para hacer compresión. Entonces vamos a dar el máximo esfuerzo
eh, por tensión y por compresión el absoluto es lo mismo. Entonces simplemente tendremos que sumar. Entonces va a ser 150.931 megapascales. Ese va a estar ubicado en los bordes que mencioné anteriormente. El borde que está totalmente a compresión y en el que está totalmente a tensión. Ahora voy a hacer la conversión que les había dicho, pues porque yo uso el por 10 a la 6 ahí en esas fórmulas de esfuerzo. Entonces básicamente porque yo quiero lo de cambiar de kilonewton metro a newton milímetro. Y bueno, vemos que un kilonewton son 1000 metros, perdón, un kilonewton son 1000 newtons y un metro son 1000 milímetros. Entonces eso nos va a quedar que un kilonewton metro va a ser igual a, bueno, 10 a la 6 newton milímetro. ¿Por qué quiero hacer esto? Para que la respuesta me quede en megapascales. Entonces miren que aquí nos queda milímetro, milímetro, entonces nos tiene que, o convertimos esos a metros, o simplemente cogemos esto y lo colocamos en milímetros. Ahí me equivoqué. Megapascales. Entonces, bueno, recordemos que los megapascales son newton sobre metro cuadrado. Entonces, pues simplemente, ya, eso era lo que yo quería llegar. Que nos quede newton sobre metro cuadrado. Sobre milímetro cuadrado, perdón.